semana pasada estuvimos platicando, aprendimos acerca de lo que es la transformación que hay en nuestra parte espiritual. Una vez que nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios, decir ya sé quién soy, ya sé que vivo para y por nuestro Padre. Y entonces entendimos la semana pasada que empieza una transformación. Creo que quedó claro que no es yo acepto a Dios y ya, sino que el día que lo acepto empieza un proceso de transformación. De hecho, ese día apenas empieza nuestro verdadero camino. Antes de esa decisión, a lo mejor habíamos escuchado a Dios, a lo mejor conocíamos, a lo mejor lo queríamos, pero realmente necesitamos tomar una decisión y reconocer quiénes somos, reconocer quién es Él, y a partir de ese momento las cosas cambian. Entonces la semana pasada creo que nos quedó claro, quedó bien explicado en ese sentido, de que empieza nuestro proceso real, empieza a partir de ese momento. Por eso inclusive hay muchos que señalan esa oración como que ya hay un cambio en tu vida, pero el cambio en tu vida en realidad inicia con esa oración. Realmente las maravillas que siempre estuvieron a tu alcance, siempre estuvieron a tu alcance, a partir de ese momento es cuando las ves. Entonces es importante, y es importante que esa decisión la tomes cuando ya seas una persona de alguna manera pensante, vamos a llamarlo así, o capaz de discernir entre lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo, lo que te conviene, lo que no te conviene. Inclusive nosotros creemos que el bautizo es después de cierta edad, no por poner una edad física, sino un momento en el que la gente ya está consciente de qué decisión está tomando. Porque esa decisión tiene que ser: yo amo a mi Dios y yo sigo a mi Dios. Entonces no puede ser que sea en un momento donde tú apenas eres niño y no sabes ni qué rollo, ¿no? O sea, que te impongo a Dios. No, tiene que ser un momento en que tú digas: ya estoy consciente. Hay quienes a lo mejor muy jovencitos entienden esa parte, tal vez porque pues, sus papás los han llevado o rápido conocen a alguien que les da esa enseñanza. Habemos otros que no, que lo recibimos ya muy grandes y siempre quise a Dios, siempre lo amé, pero realmente no lo conocía. A lo mejor en mi caso ya pasaba los 40 años cuando realmente yo tomé la decisión de amar a Dios. Entonces no es un momento físico, es un momento espiritual. Entonces tomas ese día la decisión. Realmente, como vimos la semana pasada, lo que vimos no hace 2 semanas, lo vimos en Juan 1:12, más a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos suyos. A partir de ese momento empieza la transformación. Hoy vamos a ver qué sucede después. ¿Sí? La semana pasada hablamos de una transformación y que la base, motor o fundamento es el mensaje de la cruz, que es decir, cuál es la posición de Dios para con nosotros, lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver cómo empiezan a darse las manifestaciones de esta transformación en nuestra vida. Porque tenemos que dejar, o más bien, empezamos a dejar de ser egoístas. Ahorita me van a entender a qué me refiero. Empezamos a dejar de ver lo que yo voy a recibir. Este es un tema, es un tema porque hay quienes piensan en la salvación porque se quieren salvar. Y hay quienes quieren la salvación porque quieren adorar a Dios. Como decía el comercial del banco, es lo mismo, pero no es igual. Estamos hablando de cosas diferentes. No es lo mismo buscar la salvación porque sabemos que vamos a adorar a nuestro Dios, y buscar la salvación como jugábamos de niño, ¿no? Salvación por mí y por todos mis amigos, ¿no? Son cosas diferentes. Pero entonces en ese trayecto hay manifestaciones, y es lo que quiero platicar, o empezar a platicar hoy, porque esto es muy extenso, pero hoy me empezamos a platicar. Por eso nuestro tema se llama los primeros dones. ¿Sí? Los invito a que se vayan acercando ahí a Romanos 12. Romanos 12, vamos a leer los versos del 1 al 8. Haciendo primero una aclaración, porque ahorita vamos a hablar de dones espirituales. Quiero hacer la diferencia o aclarar la diferencia entre dones y talentos. Es como lo que platicamos hace 15 días y todavía la semana pasada lo mencionamos, que si todos somos hijos de Dios o no. Y yo decía, no, son cosas diferentes. Una cosa es ser criatura hecha por Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Porque si bien todos fuimos creados por Dios, todos, absolutamente todos, ¿sí? ¿Cómo es que, perdón?
Romanos 12, capítulo 12, y vamos a leer los versos del 1 al 8. Decía, todos somos creados por Dios, pero ser llamados hijos de Dios solamente quienes ya lo recibieron. En este caso es igual, es importante que entendamos la diferencia entre talentos y dones. Porque vamos a escuchar a muchas personas y en muchos lugares referirse a estos dos conceptos como si fueran lo mismo, como es una gracia que tú tienes, algo para lo que eres bueno, ¿sí? Y le dan el mismo sentido a los talentos y a los dones. Pero la verdad es que no son para nada iguales. ¿Cuál es la diferencia? Talentos son aquellas habilidades que cada uno de nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos aquí un hermano, el hermano Jared, que tiene un talento impresionante para el básquetbol. ¿Está bien? Es un talento. Físicamente el muchacho es hábil, es rápido, es fuerte. Tiene talento para jugar básquetbol. Tiene talento para tocar la guitarra. Tiene talentos. Okay. Esas son cosas que algunos tienen talento para cocinar, algunos tienen talento para hablar en público. Alguien tiene un talento para manejar. Alguien tiene un talento para construir. Es decir, talentos todos tenemos. Todos tenemos distintos. Somos diferentes cada uno porque tenemos estas habilidades que nos distinguen de alguna manera o que inclusive fuimos perfeccionando con el tiempo. Okay. Esos son los talentos y todos tenemos. Los dones son diferentes. Los dones son regalos de Dios exclusivamente creados para la edificación de su iglesia. Un don no les es dado a cualquiera, les es dado solamente a los hijos de Dios para que desarrollen más a la iglesia. ¿Me siguen? O sea, un don no es dado a alguien que no está preparado, porque ni modo que tenga un don que lo vas a desperdiciar donde sea. Si está creado exclusivamente, o así lo manifiesta la Biblia, para edificación de la iglesia. Por tanto, ¿a quién se lo voy a dar? A quien esté consciente. ¿Quién está consciente? Alguien que ya cree y confía en Dios. Entonces es alguien que ya es hijo de Dios, ¿sí? Para los que recibieron y creen en su palabra son llamados hijos de Dios. Entonces a ellos se les dan dones. ¿Cuáles dones? Pues a algunos se les da 1, 2, 3, varios dones. Sin embargo, los distingue normalmente uno. No hay regla, no hay forma, no hay un formato. Sin embargo, es común verlo, que hay quienes tienen un don que de alguna manera es el que lo distingue. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero es importante que entendamos. Talentos son los que tenemos para hacer cualquier cosa y que nos sirve para algo. Normalmente para el trabajo nos distingue eso o en casa. Y dones son habilidades específicas creadas para la edificación de la iglesia. Pero estas llegan sí, solo sí, nuestro Padre nos las regala a nosotros. ¿Me sigue? Nadie nace con un don. Hoy lo leemos y lo escuchamos en las películas, en el radio, nos decía, no, tiene un don especial. No. Los dones son espirituales y son un regalo de Dios para la edificación de la iglesia. Es decir, si a ti te doy este don, es para que lo uses para edificación de la iglesia. No hay forma que te den un don para ti. No para que lo tengas. No hay forma. Tiene que ser porque tiene un motivo. Entonces el día que tú recibes un don, pues tienes que estar sumamente feliz. Porque ese día entiendes en mucho cuál es tu propósito, cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Decía ahorita en los cantos, decían dos frases, decía, nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, y en otro canto dice, vida tú me das, encontré mi identidad. O sea, solamente a través de creer y confiar en Dios, es que yo me doy cuenta para qué estoy aquí. ¿Sí me siguen? No se refiere a lo que hacemos, se refiere al don que Él me da, en donde hay una transformación para otros, a su iglesia. Esa es la intención de los dones. Una vez aclarado esta diferencia de conceptos, ahora sí vamos a leer la palabra. Nos va a quedar más claro cuando la leamos. Vamos a leer Romanos 12, del 1 al 8. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado.
Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y vamos a ver todo esto porque son muchas cosas. La palabra es importante que la leamos, la analicemos. Yo he sostenido reiteradamente aquí que cuando uno lee la Biblia tenemos que entender tres cosas. Tenemos que entender cómo es nuestro Padre, de entender cómo soy yo y cómo es la relación de los dos. Sin embargo, dentro de los dones que ahorita señalé, que vamos a platicar un poquito hoy, no incluyo otros que vienen en otras partes, pero les hago el comentario para irnos haciendo un poquito la idea. Hay dones de sabiduría y de conocimiento, de fe, de sanidad y demás. Dentro de los de sabiduría y conocimiento, esos dones son el entendimiento de qué es lo que me quiso decir mi Padre. Normalmente los pastores tienen ese don. Su chamba no es venir a leer la palabra, es tratar de decirle a la iglesia lo que ellos, a través de ese don, captaron de la palabra para que la gente que a lo mejor no tiene ese don tenga una mejor percepción de lo que quiso decir. ¿Me explico? O sea, no es una explicación de lo que dice, es en el entendimiento espiritual de qué es lo que buscaba nuestro Padre. La función del pastor es transformarlo en palabras que los demás puedan entender más claramente. ¿Sí me siguen? Ese es un don. Hoy no lo vamos a tocar en particular, pero quería hacer la aclaración. ¿Sí? Por ejemplo, lo que yo hago en este momento es decir, a ver, esto es lo que dice la palabra, y mi chamba es tratar de decir, mi chamba, digo, en un sentido de misión, vaya, es tratar de decir qué es lo que me quiso decir. Dentro de los dones de sabiduría y conocimiento es, ¿por qué elegimos este tema el día de hoy? Bueno, porque seguramente la iglesia necesitaba hoy este mensaje. ¿Por qué no hablamos hoy de Moisés? ¿O por qué no hablamos de Abraham? ¿Por qué no hablamos de Santiago? Porque hoy tocaba a lo mejor darle un seguimiento a lo que veníamos haciendo. Ese es lo que le toca a quien está aquí predicando. Por eso es que no hay mensajes fijos, son en el entendimiento de lo que Dios quiere para su iglesia, lo que hacemos es transformar. ¿Sí? Vamos a leer así por partes, tratando de buscar qué es lo que nos quiere decir hoy la palabra de Dios aquí en Romanos. Mensaje 1, en el verso 1, lo vuelvo a leer, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Quienes creemos y confiamos en Dios, tenemos que saber que a partir de este momento nosotros nos debemos a Dios. Aquí es donde hay una diferencia enorme, de hecho, grandísima diferencia, que tenemos que entender entre los que creen en Dios y los que confían en Dios. ¿Sí? Parece que es una palabrita, pero hay mucha diferencia. Porque creer en Dios, casi cualquiera. La verdad es que creer en Dios es muy sencillo. Hasta el más ateo de los ateos, si un día le pasa un coche así por un lado, ¡ay, Dios mío! Sí, de verdad, o se enfrentan a una tragedia y ese día andan buscando alguna solución espiritual. Es decir, acuérdense que tenemos insertado eternidad en nuestro corazón, así es la palabra. Es decir, aunque mi cabeza se niegue conscientemente a negar que existe Dios, en mi espíritu y en mi corazón sabe que está, porque viene de Él. Y nosotros somos espíritu con cuerpo. Entonces, hasta el que más reniega y lo que ustedes me digan de Dios, cuando se enfrenta a una situación que pareciera sobrepasar sus fuerzas, en ese momento se quiere agarrar de algo. De verdad, así sucede. Porque nuestro interior sabe que existe. Ahora, creer en Dios cualquiera, porque saben que ahí está. Confiar en Dios es, le dedico mi vida, y reitero otra vez, yo dejo que Él rija mi vida. Y le entrego lo que yo soy. Le entrego lo que yo soy en todos los planos. ¿Sí?
lo que hago en el día, lo que oro, lo que hago con mi esposa, lo que hago con mis hijos, con mis papás, con mis hermanos, ¿sí? Lo que hago en mi trabajo, lo que no hago en mi trabajo, como me salga bien o mal, todo yo se lo entrego, todo se lo doy. Yo confío plenamente en que Él está buscando lo mejor de mí. No significa que deje hacer las cosas y que Él me lo deje en la mano, no, yo tengo que hacer lo que me toque. Pero confío que todo lo que sucede está diseñado por Él para mí. Romanos 8:28. Para bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de las personas que lo siguen. Eso dice en Romanos 8:28. Entonces yo confío en Dios. Dejo de confiar en el mundo. Entonces yo me entrego a Él y digo, soy de Él. Los que solo creen en Dios y no confían en Dios son los que siempre están en la posibilidad de un día que les suceda algo, empiezan a cuestionarlo, empiezan a renegar de Dios, son esos famosos grupitos de personas que dicen, ¿cómo? Si él siempre iba a la iglesia y míralo cómo anda. Pues sí, o sea, a lo mejor iba a la iglesia, pero a lo mejor nunca dio ese paso de confiar en Dios, solamente creía en Dios. ¿Sí me siguen? Y es un tema, porque hay gente, fíjense cómo sucede esto, hay gente que viene medio buscando y no entiende que nosotros somos por Él y para Él, y no al revés. O sea, Él no está para nosotros, nosotros estamos para Él. Parece un juego de palabras, es importante entenderlo, ¿sí? Nosotros estamos para Él. Quienes llegan a la iglesia pensando que Dios está para nosotros, son los que en cualquier eventualidad se nos van a ir. ¿Hay muchos? Sí. ¿En cualquier congregación? Sí. Siempre hay. ¿Da tristeza? Pues claro, porque ya estaban aquí, ya estaban en la puerta. O sea, la puerta no es congregación Medina, que quede bien claro. O la congregación, la que usted me diga. O sea, solamente es aquí a través de la palabra, y ya hemos hablado de por qué debemos congregarnos, por qué la palabra de Dios es poderosa, por qué los que estamos aquí orando y sirviendo y apoyando y recibiendo y todos, estamos haciendo algo, porque tenemos nuestro don y venimos y le ponemos con todas las ganas, con todo el corazón. Pero si yo llego a encontrar en Dios un cajero automático que me solucione mis problemas, pues van a creer en Dios hasta el día que no vean resultados. El día que no vean resultados se van. Entonces creen en Dios, ¿sí? Algunos creen con mucha fuerza que les va a ayudar. No, Dios no está para ayudarnos, ¿verdad? Necesitamos entender esa parte. Él no está para ayudarnos. Nosotros estamos para servirle a Él. ¿Se fijan? Es una postura bien distinta. Entonces yo tengo que entender esa parte, ¿sí? Si yo no entiendo esa parte, puedo pasarme toda mi vida, caso mío particular, metido en iglesias desde los, 15 años. Y hasta pasado los 40, y casi 45, no, por lo menos 43. Fue cuando dije, ay, no se trataba de eso. Suena botana, pero la verdad es que así fue, o sea, y yo siempre dije, yo amo a Dios. Pero encontraba en Él algo que hacer. Y encontraba en Él, andaba buscando la solución a mis problemas. Andaba buscando que Él me mostrara el camino. Andaba buscando que Él me enseñara a ser mejor. Que Él me quitara mis pecados, que Él quitara todas las tentaciones de mi vida. O sea, porque no le ofrecía yo aguantar mis tentaciones. Yo le decía, Señor, quítame la tentación. O sea, qué cómodo, ¿no? Pero yo no lo entendía. Yo creía que estuve yendo a la iglesia. Yo creía que estaba haciendo bien. Yo creía que estaba haciendo lo correcto. El pastor Rogelio me decía, pues no, la neta no, o sea, no es por ahí. Y yo no lo entendía, de verdad, yo no lo entendí. Pero lo decía con tanta confianza que dije, me voy a juntar con él. Por eso nos vinimos aquí a su congregación. Hasta el momento en que le entendía lo que me decía. Es que tú no tienes que creer en Dios, tú tienes que confiar en Dios. Es bien diferente. Igual, también un año así pensando, 2 años, ¿qué me dijo? Hoy digo, ay, qué padre, ¿por qué no lo hice 20 años atrás, no? Hoy confío en Dios. Entonces dejo de creer y empiezo a confiar. Entonces aquí dice que yo tengo que confiar en Él y entregarle todo lo que yo soy. O sea, lo bueno y lo malo. Platicaba con mi hijo hace un día o 2 en relación a los pecados. Ya lo platicamos aquí también. O sea, no te preocupes, hijo, si no te preocupes por los pecados, vas a tener. No te preocupes, vas a hacer.
Preocúpate cuando tú lo veas normal, preocúpate cuando no le des importancia, preocúpate cuando tú digas, "Ay, como quiera me perdonan, ahí sí estás frito, ahí sí estás frito". Es bien diferente la actitud o al hacer. Aquí es igual. El confiar en Dios es realmente confiar que Él quiere lo mejor para mí. Por tanto, lo que Él me diga que haga, eso hago. Bien simple. Lo que Él me diga que haga, eso hago. No cuestiono, no pregunto. Él me puso para eso, bueno, pues eso es lo que hago. Eso es lo que dice el verso 1. Vamos al verso 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice, cuando confiamos en Dios podemos entender cuál es su voluntad. Sí, exactamente. Porque entonces yo sé y Él me va a dar las trazas suficientes y claras para saber qué es lo que quiere Él de mí. Yo durante mucho tiempo yo pensé que tenía la habilidad para hablar en público. Pensé que era un talento. Chido. Intenté hacer muchas cosas. Una vez hasta intenté cantar. Ya después de varios gritos del público dije que ese no era mi camino. Está bien pues. Pero sí puedo hablar. Y puedo expresarme. Puedo generar ideas. Pero hasta que el pastor Rogelio me dijo, súbete a una predica. Y no fue la primera, pasaron muchas hasta que entendí claramente qué era lo que estaba pidiendo que hiciera. Creo que él vio en mí el don antes que yo. Y él me pidió. Cuando tristemente se fue el pastor, pues él esperaba un poco que yo siguiera haciendo eso. Pero no era porque fuera como que soy bien haciendo algo, sino él decía, pues ya tienes el don, es tu chamba. O sea, no te estoy pidiendo favor, estoy diciendo, es tu chamba. O sea, síguele. Y con mucho gusto lo hago. Así va a ser para cada uno de nosotros. Ahorita les voy a explicar o les voy a contar algunos de los dones y en las siguientes semanas seguramente voy a complementarlos con la totalidad de los dones. Pero tenemos que saber cuál es la voluntad. No tiene nada que ver con que seamos inteligentes o no. No tiene nada que ver con que seamos jovencitos o adultos. Tiene que ver con cuánto confiamos en Dios, que solito nos los va a dar. ¿Qué pasó con Yudiel y con Jared? Bueno, a lo mejor más un poquito con Yudiel al principio. O sea, esa vocación de servicio en la parte de la música, ahí lo traía, agarra la guitarra, dale, ahí lo traía. Y ahora le fluye así, le sale. O sea, no es porque lo sepa hacer, es que él lo quiere hacer. ¿Por qué? Por la congregación y les dice, por favor, escuchen, canten, hagan. O sea, lo que él quiere es que vivan la música porque entiende que esa es edificación para la iglesia. ¿Se fijan cómo llegamos a ese punto? Es un tema de servicio. Entonces, la voluntad de Dios la vamos a entender bien fácil. Seguramente han escuchado esto hasta en las películas sale y ya han escuchado a 1000 personas que digan, Señor, ¿qué quieres de mí? No puedes, no vas a saber. Nunca lo vas a saber. Y no va a haber nadie a decirte. Necesitas confiar en Él. Y solito te va a poner, solito te va a poner ahí donde se ocupa. No donde ocupas tú, donde se ocupa que tú te pares ahí. Eso. Entonces tenemos que estar tranquilos, confiados de que llegará ese momento. Si vamos en ese camino, llegará ese momento. En los versos del 3 al 5, ¿sí? Dice algo muy importante, lo voy a leer otra vez. Dice, por la gracia que se me ha dado, en este caso a Pablo que está escribiendo el libro romano, dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tiene un concepto de sí, más alto que el que debe tener, sino más bien piensa en sí mismo como variación según la medida de fe que Dios le haya dado, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo con Cristo y en cada miembro está unido a todos los demás. Aquí lo que nos está diciendo es lo siguiente es, tú no eres solo, tú eres parte de un todo. Tú eres parte de un todo. Por tanto, lo que tú hagas tiene eco y resonancia para los demás. Volvemos a lo que dije al inicio. Quienes piensan en salvación de que yo quiero salvación para mí, no funciona porque no es así. Tengo que pensar en lo que yo le voy a dar a Dios y solito me va a dar cómo me relaciono con los demás. ¿Sí me sigue? Yo formo parte de un todo y la parte del egoísmo desaparece de nuestra vida. Tiene que desaparecer de nuestra vida. Si no logramos desterrar el egoísmo,
no podemos integrarnos a los demás. Dice muy claro, dijo en el 2, ¿verdad? No se molden al mundo actual. No piensen de sí mismos más de lo que son. Lo que ustedes son, espíritu de Dios con un cuerpo que tiene como misión regresar al espíritu de Dios. Por tanto, todo lo que tú hagas tiene que estar relacionado con eso. No hay nadie que esté por encima de nadie. No hay nadie que por más talentos que tenga puede decirte lo que debes hacer. Aquí lo hemos platicado también. No van a escuchar de un pastor o de un predicador que les diga lo que deben de hacer, porque entonces se convierte en una religión. La palabra dice que tú no lo hagas. El entendimiento es saber que aquí me dice que yo no debo sentirme más que nadie, sino que yo soy parte de un todo. Todos los que están a mi alrededor forman parte del cuerpo de Dios. Entonces, si yo amo a Dios y digo que realmente lo amo y que confío en Él, entonces entiendo claramente que mi trabajo y mi manifestación no es estar todo el día orando. Mi manifestación es entonces estar con todos mis hermanos. Por eso es el amor a los hermanos. O sea, si no hay amor al prójimo, pues de entrada no estás ni cerquita en el camino de acercarte a Dios. Porque Él dice, todo esto, toda la creación, es hecha por mí, todos son iguales. Por tanto, tú tienes que entender que tu manifestación de amor no está hacia Dios. No es el que ora más, el que se cree más santo, que cuida de no hacer cosas indebidas, no está más cerca de Dios. Está más cerca de Dios el que es más obediente. ¿Quién es el que es más obediente? El que ama a sus hermanos. ¿Cómo los amo? Ahora sí, a través de los dones, a través del servicio. Entonces llegamos al punto del egoísmo. No puedo dar un servicio con un espíritu de egoísmo. No se puede. No se puede. O sea, no puedo darle a los demás pensando en mí. Si así lo haces, entonces no estás alcanzando el punto. No estás visualizando lo que Dios nos está diciendo. Es, a ver, todos son creación mía. Yo los puse a todos juntos. Entonces tú tienes que saber que formas parte de todo. Por tanto, lo que tú tengas por talentos y los dones que te regale, seguramente son para que ayudes a este, a este o a este o a este. No te voy a dar un don para que tú te salves. Te voy a dar un don para que complementes lo que este no tiene. Él va a complementar lo que este no tiene. Este va a complementar lo que este y este no tienen. ¿Me siguen? Entonces ahora sí, como una iglesia, formando parte de un cuerpo, este le va a ayudar a los demás. ¿Sí me siguen? Entonces cuando entendemos, ya entendí lo del amor al prójimo. Si yo no me doy para ellos, pues no estoy haciendo caso a lo que me dijeron, no entendí cuál era mi misión, entonces no me va a dar nada. Y si no me dan dones, significa que no estoy en el camino correcto para ser hijo de Dios. Entonces también olvídate de la salvación. No lo dice así, pero entonces yo entiendo que lo que te está diciendo es, tú te alejas, tú buscas tu individualidad, entonces pues no puedo formar parte de esto. Cuando te puse a ti con la intención de que te ayudaras a este y a este. Cada quien desde su trinchera, obviamente. Por eso es que son diferentes dones. ¿Sí? Pero eso dice, en el 6, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Es decir, a cada uno de nosotros se nos dieron dones diferentes. Así como nos dieron talentos diferentes, los dones espirituales para la edificación de la iglesia son diferentes. ¿Podemos tener más de uno? Pues no dice que sí o no dice que no. O sea, no sé. Yo supongo que sí. Quiero pensar que sí. Pero también yo en lo individual yo quiero pensar que hay uno en particular que te distingue. ¿Sí me explico? Y insisto, y sí creo que sí haya más de uno en una persona. A lo mejor hasta tienes todos, porque no dejas de edificar a los demás. Pero seguramente, yo quiero pensar que haya uno en particular que sea el que te distinga, porque, ahora sí, todos los talentos que te dieron te van a servir para ese don aprovechar. Entonces, ya entendí para qué me diste estos talentos. ¿Sí? Para que una vez que me den el don, estos talentos me van a ayudar para esto. ¿Me siguen? ¿Cómo lo vamos a entender? Sirviendo en la iglesia, en la comunidad y a los hermanos, en todas las formas posibles. Y va a haber uno que de repente digas, híjole, en este logro un impacto, en este logro que la gente confíe más en Dios, en este yo me siento feliz, en este me siento pleno, en este yo, híjole, aquí. Ya encontraste tú. Y entonces la voluntad de Dios para contigo ya la encontraste. ¿Se fijan?
Tiene que llegar. Pero no puede llegar si nos da servicio. No puedes dar servicio si eres egoísta. Entonces la salvación no puede ser para ti, no va a funcionar así, sino que yo entiendo el plano general porque formamos parte de un cuerpo. Yo formo parte de todo y todos forman parte de mí. Entonces yo les doy a todos y solito voy a llegar al punto en el cual, para esto me puso mi Padre aquí. Ese es el camino. ¿Sí? Entonces dice, lo habíamos quedado fuera, en el 6 dice, tenemos dones espirituales según la gracia que se nos ha dado. Hay que entender esta parte. Por eso decía lo de los dones. Los dones son un regalo dado por gracia. La gracia ya lo hemos explicado. Es el regalo de Dios hacia nosotros, en el cual nos da su voluntad o su favor o su amor de una manera que no logramos entender, pero que nos las da, ¿sí? Que no está garantizada. Hemos dicho que muchas veces no hay nada garantizado, pero las promesas nos dicen, y como yo confío en la promesa, entonces sé que va a suceder. ¿Sí me siguen? Otra vez, el plano lo veo desde arriba, lo veo desde abajo. ¿Qué quieres ver? ¿Sí? Garantizado no hay nada, sin embargo, si lo veo del otro lado, pues realmente ella me dijo, no necesito que me garanticen. Entonces dice que cada uno de nosotros tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha dado. Y menciona varios dones, los voy a explicar de manera un poquito por arriba, porque no es el tema el día de hoy en realidad profundizar en los dones, sino que entendamos qué son los dones, que eso es lo que a mí me interesa que hoy nos llevemos. ¿Sí? Y menciona varios, por ejemplo dice el mensaje, el don de profecía, luz en profesión de su fe. En este sí es importante hacer una aclaración. La profecía no significa adivinación en el mundo, porque así te lo han querido presentar, o porque la ignorancia a veces domina, así como en el fútbol maratón a veces que la ignorancia nos gana. Nos hacen pensar que los profetas son personas que pueden adivinar el futuro, y son dos cosas bien diferentes. ¿Sí? La adivinación está prohibida. Está prohibida, no existe. Bueno, existe solo para el maligno, o sea, para el que lo intenta. El que guste leer después, anótenle por ahí, en Hechos 16, del 16 al 18, habla un poco de eso. El Deuteronomio también menciona parte de eso. Todo lo que es adivinación no es correcto. Reitero, Hechos 16, del 16 al 18. La adivinación no es correcta. La profecía no es la adivinación de lo que va a suceder, sino es el asegurar de algo que sabemos que va a suceder, del cual tú no puedes tomar nada tangible. Yo puedo profetizar, ¿sí?, que Jesús va a regresar como nuestro rey, porque la Biblia lo dice. Entonces yo estoy seguro, y se los puedo decir, y a la persona que yo se lo diga, ni estoy adivinando, ni estoy diciendo mentiras, no tengo ni un documento que lo vale, físico, humano, pero es una profecía. ¿Me siguen? Entonces los profetas, por eso se ha malentendido, en el Antiguo Testamento, que es donde más se manifiestan los profetas, Dios no se había manifestado físicamente, pero a ellos se les presentaba en sueños, o les hablaba, ¿sí?, o les hacía hacer valer su voluntad a través de ellos. Entonces ellos iban con el pueblo y decían, miren, nuestro Padre quiere esto de nosotros, esto va a suceder. Entonces la gente que no entendía, o que no quería entender, decía, estos cuates están adivinando el futuro. Oye, van a ser un salvador, ¿sí? Oye, va a pasar esto. Oye, van a hacerlo, va a morir. Están adivinando el futuro. Por eso relacionan profecía con adivinación, pero no tiene nada que ver. La profecía es la certeza basada en la fe, en la confianza que lo que dice mi Padre, que está resumido única y exclusivamente en la Biblia, va a suceder. Entonces yo en lo personal, si dice la Biblia que va a suceder, yo doy por un hecho que va a suceder. Entonces me preguntan, ¿va a pasar esto? ¿Viene la Biblia? Sí. ¿Estoy profetizando? Sí. No estoy adivinando. Estoy diciéndote algo que va a pasar en el futuro, porque tengo la certeza. ¿Certeza humana? No. Tengo certeza espiritual. ¿Así es? Es la profecía. Hay quienes tienen dentro de este don la facilidad para explicar. Yo no la tengo. ¿Sí? Yo el don de profecía no se me da, o hasta ahorita no se ha manifestado en mí. Pero hay quienes te lo pueden plantear de una manera muy sencilla, entonces tú dices,
ya entendí. Ok, eso va a pasar. No solo va a pasar, sino me quedo tranquilo. Confío en mi Padre que por algo lo hizo. Entonces hay quienes con el don de profecía te explican lo que va en el futuro, porque lo leyeron en la Biblia, ¿sí? Y Dios se ha manifestado con ellos para la facilidad de hacerte entender. Te está edificando como iglesia, sí te está dando tranquilidad, te está dando certeza, te está dando instrucción, ¿sí? En base a este don de profecía. Era importante mencionarlo. El don de servicio, ¿sí? Que menciona aquí, se refiere al don ministerial. ¿A qué? ¿En dónde? En la iglesia. A los que son diáconos, los que son ministros, los que son ungieros, los que reciben, los que ponen para poner el video, los que acomodan sillas. El servicio es un don. ¿Cómo lo sé? Practícalo. Practícalo, vaya a alguien que digas, esto es lo bueno, esto es lo mío aquí. Es más, llego más temprano porque yo lo que quiero es hacerlo bien, que la gente llegue y diga, ay, qué bien llegar a esta iglesia. Hay ministerios sencillos, en iglesias muy grandes hay una función que se llama mujer que se paran en la puerta, lo único que hacen es recibirlos. Buenos días, hermano, ¿cómo está? Pase. Es todo lo que hacen, pero lo hacen con tanta fe que llegas tú y te da gusto, llegas a la iglesia y nada más con buenos días ya vas de buen humor, ya te sientes como ya te sientes en casa. Esa es una misión, es una función de servicio. ¿Sí me siguen? Enseñanza es el análisis, la interpretación y la explicación de lo que dice la Biblia a otros. Los maestros, ahí lo enseñamos, por la parte de enseñanza, casi siempre los usamos con los niños, ¿verdad? Es más fácil de maestros y piensen los niños. Pero la verdad es que también es para adultos, en todos los sentidos. Muchas veces el predicador también hace función de enseñanza, porque muchas veces, y aquí yo les he dicho, ha habido mensajes que son de instrucción, hay mensajes que son de disciplina, hay mensajes que son un poquito más de misericordia de Dios. O sea, hay diferentes mensajes. Entonces yo les explico, mira, este mensaje tiene que ver con este mensaje. Esto es parte de la enseñanza. ¿Sí? El de aliento, que también se llama exhortación, tiene que ver con que hay quienes tienen la facilidad, obviamente tienen el don, no solamente de dar aliento, sino también incluye el presentar disciplina, la edificación, la corrección o la fortaleza a los débiles. ¿Sí? Este don de aliento tiene que ver con, me acerco contigo y te digo algo que corrija tu paso. ¿Me siguen? Hay quienes tienen facilidad, la hermana Emilia tiene esa facilidad de impresionarte, ese don lo tienen muy marcado. Es un don que yo, para nada, bueno, no para nada, pero me llama mucho la atención como ella en 2 minutos escucha a alguien y ya sabe qué contestarle. Es un don que Dios le ha dado para darle tranquilidad a las personas. Por eso la gente la sigue mucho a ella, en ese sentido. Un humano diría, es que es muy simpática. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que Dios le dio un don, que es el de aliento. Es el de, ella ayuda a tranquilizar y a dar paz y un camino correcto a lo que está sucediendo. Lo ha hecho conmigo muchísimas veces y seguramente lo seguirá haciendo. Ese es su don que le dio, uno de los dones que le dio. Entonces, ya entendí. ¿Sí? Pero en este caso en particular no se refiere a hermana Emilia, se refiere a nuestro Padre utilizando a uno de sus hijos, que confía en él, le dio un don para que edifique la iglesia. Me siguen, el poder sigue siendo el de Dios, no el de ella. Porque esta apreciación de dones, y lo tengo que decir, ha sucedido en muchas ocasiones, sucede en muchas iglesias, que lo utilizan para luego alabar a la persona que recibió el don. Lo digo porque es importante. Hay quienes utilizan en algunas iglesias todavía, es que hay una mujer milagrosa, hay un hombre milagroso, es que te pone las manos y te cura. Si Dios le dio un don, está bien. Yo confío en que fue para un fin. Pero cuando ese hombre lo utilizó para su beneficio y para su fama y para tener más, ahora sí que lo perdimos. Y si la gente lo cree y cree que es poderoso, entonces está siendo engañado. Pero si yo leo la palabra y dice que el don de aliento no tiene nada que ver con eso, entonces yo sé que esa persona no es alguien que yo deba aquilatar o servir o seguir. ¿Me sigue? Es importante. Habla del don de dadivosidad, que es el de los que comparten todo en planos financiero, material, atención, tiempo, personas que se dan para otros. Es un don. Habla de liderazgo, que es la guía,
como la que tenía el pastor Rogelio. El pastor Rogelio tenía el don de liderazgo, porque él decía, hay que hacer esto y todos, sí, no tenía que insistir mucho y todos lo hacíamos, o sea, la verdad. O sea, ¿por qué? Porque el pastor tenía una personalidad. No. Digo, sí lo tenía, pero no era el punto, era, él utilizaba el don de Dios que le dio de liderazgo. Entonces él planteaba algo, y la mayoría de veces, bueno, yo en mi caso a veces ni entendía qué es lo que decía, pero sí, vamos para allá, sí, vamos para allá, sí. A veces mamá decía, vamos, sí, no sabía para dónde, vamos. Porque tenía ese don. Y yo confiaba en que tenía ese don. Y yo confiaba en que lo que él intentaba no era por él, era porque Dios le había puesto algo, una misión. Entonces él decía, vamos, pues yo confiaba. Porque estaba confiando no en Rogelio, estaba confiando en Dios a través de Rogelio, ¿me siguen? Así es como funciona. El de misericordia, pues obviamente tiene que ver con la empatía y con la sensibilidad. Estos dones, insisto, el mensaje de hoy no es profundizar en los dones. Lo que quiero que nos llevemos es esto, llega un punto en que tú tienes que discernir entre creer y confiar. Confiar es entender que tú eres, uno, creación de Dios; dos, que si confías totalmente en Él vas a ser llamado hijo de Dios; tres, vas a tener una transformación. Y esa transformación, número 4, es de servicio a los demás. Porque la transformación dice que es, por la gracia de Él recibirás dones para la edificación de la iglesia. Si no llegas a ese punto en el que tú de corazón te des a los demás, ¿sí? Entonces ahora sí, si eres individualista, preocúpate, no vas en el camino correcto. Los que hemos llegado a ese punto, nos olvidamos del plano individual, de verdad llega un momento que ya no piensas en eso. Y es cuando dices tú, es que no estoy pensando en eso. Es más, ni siquiera me preocupa la salvación, no es un tema que me circula. No estoy pensando en eso, estoy pensando en cómo le hago para sacar mis mejores habilidades, manifestadas a través de los dones que me dio para los demás. Yo confío que todo lo demás me lo va a dar mi Padre. Yo confío, no estoy preocupado, la verdad es que no estoy preocupado. Yo confío en que Él me lo va a dar, lo que Él me prometió. Entonces tenemos que pensar, nosotros, quienes están escuchando este mensaje hoy aquí, y después en repeticiones digitales, tenemos que pensar en esto, llega este momento, y lo leo aquí en Romanos, en que yo tengo que decir, yo formo parte de todo, y estoy puesto para algo. Y ese algo, mi Padre me lo va a revelar. La única forma que me lo revele es que yo confíe y me deje guiar completamente por Él. Ese es el camino. Eso es lo que quiero que se lleven el mensaje. ¿Sí? Que vuelvan a leer Romanos 12, del 1 al 8, y les digan, están estos dones, y hay otros en Corintios, y yo se los voy a dar en las siguientes semanas. Pero no es el punto de cuáles dones, bueno, al menos no, pero sí saber que vamos a dar ese paso, que va a haber una transformación, que esta transformación tiene que ver con el que yo me entregue a los demás. La mejor manera de manifestar mi amor hacia Dios es que yo me entregue a los demás. Y entonces ya no se vuelve lo que tengo que hacer en la iglesia, sino lo que quiero hacer en la iglesia. ¿Sí me siguen? Cada quien entenderá su camino, cada quien entenderá sus tiempos. Mientras más pronto lleguen a esta parte de yo confío, ¿sí? Más llegará a esa parte. ¿Sí me siguen? Es el mensaje que yo quiero, que si hoy todavía están en el punto de yo creo en Dios, pero todavía no confío en Dios, que sepan que sí es por ahí, sí es por ahí. O sea, no hay otra forma, es un filtro que tenemos que pasar por ahí. Tenemos que decir, yo confío plenamente en Él, y el día que logre pasar ese filtro, se te abre un mundo diferente, es una vida totalmente diferente, completamente el día que pases por ese filtro. Y pues bueno, de los dones platicaremos más a detalle en las siguientes semanas, a lo mejor unos en particular, pero es el mensaje del día de hoy. Esperando que nuestro Padre nos ilumine, nos lleve, nos instruya, nos discipline si es necesario con estas palabras, y decir, ok, si esto no lo estaba haciendo, ahora lo tengo que hacer. A los que están en transmisión digital, nos despedimos y nos vemos la próxima semana aquí en Congregación Madrid. Como decía, hermano, no dejen de ver los canales de YouTube, Madrid Predicas, Madrid Alabanzas, y vamos a ver si dentro de poco ya abrimos otro también de podcast, y andamos viendo a ver si se puede, ¿sabes? Pero bueno, seguimos en contacto para la otra semana. Dios los bendiga.